De los pastos de Vega de Rey a los escenarios del teatro. Hoy nos acompaña un hombre que tiene tantas facetas como una vaca tiene manchas. Y créanme, él sabe contar manchas de vaca. Nuestro invitado descubrió que hacer reír a la gente era tan natural para él como el ordeño de la mañana. Sus primeros vídeos caseros ya presagiaban que este habitante de Vega de Rey ya sabía robarse las risas y los aplausos de cualquier público. ¿Cansado de arrimar la comida a mano? ¿Reuma y fuertes dolores de espalda? Pues no esperes más y... ¡Compra! ¡Bogman! Y hablando de risas, dicen que su interpretación del Joker es tan auténtica que hasta las vacas del pueblo empezaron a pintarse sonrisas rojas. Sus vacas fueron su primer público y ahora, bueno, digamos que ha ampliado considerablemente su audiencia. Con ustedes, el hombre que puede recitar a Shakespeare mientras ordeña y que conoce mejor que nadie por qué el Joker siempre sonríe. Hola amigos de La Hipótesis y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro podcast favorito. Antes de desvelaros la identidad del invitado que nos acompaña hoy, como siempre, presentar a mi compañero, amigo y socio de este podcast, Agustín Santiago. Hola. Y yo, un servidor, Isaac Tamargo. Así que siéntate y disfruta, porque esto es La Hipótesis Perfecta. ¡Arrancamos! En el programa de hoy tenemos el placer de contar con un amigo, actor y ganadero, o ganadero y actor. Bienvenido, Asier. ¿Cómo te definirías tú? ¿Como actor y ganadero o ganadero y actor? ¿Qué crees que tiene más peso en tu vida? Yo creo que actor ganadero, porque yo siempre, aunque esté ahora más tiempo en la ganadería, siempre me tira más o los mismos pensamientos, siempre me están evadiendo al mundo artístico. Entonces, y bueno, como es la carrera que estudié, pues es como el título lo tengo de actor, pues venga, actor primero y ganadero ya queda relevado. Bueno, lo primero, darte las gracias, Asier, por venir hoy a nuestro programa. Cuéntanos un poco tus inicios como actor, por qué te decidiste a esta profesión, por qué decidiste estudiar esta carrera. Cuéntanos un poquitín dónde nació tu amor por la actuación. Bueno, pues nació, Agustín me conoce porque... Los vídeos famosos, ¿no? Los vídeos famosos y... Luego pondremos el enlace a alguno, si se puede. Se puede, yo creo. Fue segundo de bachiller cuando se me despertó esa cosa así como la vena artística también. También empecé a descuidar más lo que eran las asignaturas de segundo y luego, no sé, me dejé, luego al final sí que aprobé, pero como que empecé eso, a grabar unos vídeos que, bueno, tuvo sí su gracia en Tineo y bueno, más gente que tenía familia por fuera de España, gente de Cádiz, ¡ay, qué verde está todo eso y qué guapo tal! Y yo me imagino que también las reproducciones era de gente que lo veía y lo reveía y esto todo. Y al descuidar un poco esas asignaturas, lo que es el curso de segundo, yo me acuerdo que llegó un panfletín de la Escuela de Arte Dramático y lo colgó ahí, creo que fue Leonor, la de lengua, y lo colgó y dijo, mira, podías probar. Y bueno, lo vi así, vi que tenía sus créditos como una carrera y que tenía así diversas asignaturas diferentes. Y bueno, mi madre decía, mira, si no te gusta matemáticas o no te gusta física o química o lo que sea, dice, pues mira, tira por la rama esta ahora en cuanto, pero quítate bachiller y luego ya lo que tú quieras. Te apoyaron en casa entonces. Entonces sí, me apoyaron así. Y entonces yo creo que bueno, fue todo una secuencia de cosas en la vida que me llevaron a ese momento. Así que me dijo, hazte la PAU igual, bueno, me la quité también de en medio y luego... La semana siguiente era justo la de la prueba de acceso aquí a la universidad. Y ya entré así, luego ya descubrí así el mundo de lo que es el teatro y el cine, porque yo siempre iba con la cosa de, bueno, lo que estamos acostumbrados, la televisión, el cine, y luego de repente conoces que hay danza, hay esgrima, hay teatro, hay canto, hay ópera, hay bueno, un montón, una amplia gama.
Qué interesante, qué interesante. La verdad que también me gustaría un poco preguntarte en ese sentido, ¿crees que una persona, por ejemplo, de un pueblo como Tineo, que digamos que lo más común no es quizás dedicarse un poco pues eso, a la actuación, es fácil recibir información, en este caso, como nos comentas, fue gracias a la mediación de una profesora que te pasó, digamos, con un panfleto y demás? ¿Tú crees que es fácil que una persona, por ejemplo, se quiera dedicar a la actuación? En este caso digo Tineo porque es el pueblo que nos compete, pero podríamos hablar de cualquier pueblo pequeño. ¿Tú crees que esa información se transmite o llega a esos pequeños actores o esas pequeñas personas que quieren dedicarse al mundo de la actuación? ¿Tú crees que hay ese flujo de información o deberíamos de trabajar más en potenciar, digamos, esa transmisión de la información? Yo creo que lo segundo, sí, deberíamos trabajar más en potenciar eso, porque claro, yo igual que me llegó por, llámalo destino, llámalo lo que quieras, un panfleto impreso, que tampoco ya es ni redes sociales ni nada, pero sí que hay gente que yo creo que no sabe su porqué en la vida, o gente que dices tú, tiene algo dentro que tiene que aflorar y de repente, pues, igual quiere ser, o sea, le mandan en casa, pues tienes que ser ingeniero, o tienes que ser tal, o como tu padre, o quedarse ahí, entonces vives con esa frustración siempre así. Yo creo que no está bien definido. Igual que te llega, por ejemplo, una charla de alguien a darte, yo qué sé, yo me acuerdo que tuviéramos una para ser el conductor de avión. O algún matemático, no sé, alguno que hiciera derecho también, imagino, no sé. Como que es siempre lo mismo, pero de repente yo me acuerdo también una vez que llegó un juglar Crispín de Olot, Ah, Crispín, Sí, Crispín. que yo ya lo conocía, tú sí que vales, que llegó a la final, que lo veía cuando lo ponían mis abuelos. Ahí digo yo, le dije yo a un amigo mío, a Nacho, le dije yo ese lo conozco, yo creo que es Crispín de Olot, y dice, buena, soy Crispín de Olot. Y digo, pues sí, sí es. Y claro, hizo todo lo que hizo en Tú sí que vales, lo hizo así como en el compendio todo, de eso de monólogos, y tal, y yo, claro, bueno, es que un espectáculo más. Y cuando ves eso dices tú, jolín, me gusta esto, pero ni sé cómo llegar a eso, ni sé, faltan herramientas, eso, que podamos exponerlo así a los jóvenes. entraste entonces a hacer teatro, que lo hiciste, si no me equivoco, en la Universidad Laboral de Gijón. ¿Hubo algún momento mientras estabas haciendo teatro que pensaste que quizá no era lo tuyo o en todo momento te sentiste que sí, que estabas acertando, que era lo que querías hacer? Hombre, depende de alguna asignatura o algún ejercicio de clase que, sobre todo en primero, al principio tienes que hacer muchas improvisaciones porque lo que dicen, en primero tienes que tirarte a la piscina. O sea, tienes que... No vale... Claro, eres un estudiante que llegas así y venga, ¿quién sale? No, tienes que decir, yo estoy pagando por esto y yo tengo que salir así. Además estás haciendo teatro, que se supone que es como de mucha iniciativa, de no tener miedo escénico, de... Por eso. Y la gente además cuando vas a un casting quiere que te veas lanzado. No quiere que... Entonces sí que al principio, bueno, romper esa barrera de decir mentalidad de tineo, abrir, abrir las puertas a la nueva mentalidad, pues sí que había... Pero nada, luego en cuanto pasé así bueno, no bache, pero bueno, ese tal, pues luego ya sin problema. Cuéntanos un poco también tus primeras sensaciones, digamos, cuando hiciste tu primer casting o tu primera actuación. ¿Qué sentiste? ¿Tuviste miedo, nervios, más alegría que otra cosa porque ya estabas ante una oportunidad de demostrar lo que vales? Cuéntanos un poco. Pues mira, la primera actuación, que fue eso en 2014, estamos un poco acostumbrados en bachiller, que sí nos metieron más a hacer exposiciones orales, pero bueno, yo siempre llevaba un poco al lado cómico a esa parte. Yo creo que también por el rollo de... si lo llevo a la parte cómica, me río de mí mismo, no muestro de verdad que estoy tenso o nervioso, eso, y entonces es como mucho más fácil, es como interpretar un papel. Pero lejos de eso, cuando de repente era, bueno, el teatro que tenemos en la escuela, se llama Teatro Alejandro Casona, un teatrín con, no sé, ahora mismo entrarán 50 personas o algo más, bueno, no sé, 50, 60 las gradas que tienen así. Y claro, yo de repente, pues bueno, tampoco es que estuviera nervioso al principio, pero cuando sales y de repente, claro, tienes ese público así, en esas gradas así, y la primera cosa era que no me voy a saber el texto. O
sea, era como, pero en cuanto, es eso, en cuanto arrancas la primera, pues era una obra del Señor de las Moscas, había hecho la dramaturgia el profesor nuestro, y era mucho de diálogo, de pim, pam, pim, así bueno, por cosa de ir soltándonos todos y la escucha con los compañeros, y ahora habla este, y ahora tal, pum, pum. Y de verdad decir, estoy sintiendo esto, no estoy interpretando porque me toca no, es porque ya lo ensayé varias veces y esto llega a esto y van pasando las secuencias de las escenas y no sé, o sea, se produjo una magia que dije yo, jolín, es que esto no es palpable, o sea, no es explicable si de verdad no lo vives. Aunque sea como actor amateur o sea, es como... Fue algo mágico, la verdad que... Luego sí que lo vas perdiendo un poco eso, porque bueno, ya luego se convierte un poco en un trabajo así, bueno, que tienes que hacer más bolos, más funciones, pero de aquella de primeras, jo, me acaba de volver, no me acordaba yo de esa sensación y ahora volver a pensarla, es que es muy bonita. En este sentido, para rememorar un poco también ese momento mágico, ¿crees que las primeras actuaciones o los primeros, pues eso, bolos, el actor tiene más lugar, tiene más cabida a la improvisación y luego esa improvisación, digamos, se te olvida el papel pero sabes reaccionar y ¿dónde está esa magia? ¿O tú crees que al final, cuando ya hayas hecho, no sé, 50, 100 obras, ese poder de improvisación se gana o se pierde? ¿Qué te parece que ocurre? Hombre, ganar sí se gana. Lo que pasa es que se pierde un poco y a veces el sentido, se desdibuja un poco el personaje o tal, porque ya es como... Yo me acuerdo una charla que dio Nuria Esper en 2016 cuando ganó el premio, que podías bueno, coger entradas gratis haciendo la cola en el Jovellanos, y decía ella, hablando de Yerma, una obra de Lorca, decía ella, mira que hice un montón de funciones en toda España y tal, y dice, y solo una vez, dice, me sentí de verdad como Yerma, o sea... Hubo un momento ahí desgarrada y yo creo que era cuando mataba a Juan al marido, cuando como que lo ahogaba y eso. Y dice, solo una vez en la vida, dice, las demás, dice, era nada, una migaja, pero dice, pero ese clic era donde me sentí de verdad el personaje. Entonces es verdad que siempre haciendo bolos, yo es verdad que puedo recordar un par de ellas y dices tú, me sentí clavado, que salió todo, que la atmósfera, todo, y hay otras que de repente empiezan a pasar cosas malas por todos los lados, o sea, sobre todo fue la segunda función, que además la segunda siempre dicen que son malas, como las películas, las segundas partes, pero es cierto. Hombre, hay algunas que se salvan, pero es verdad que te empiezan no sabes por dónde dices tú, pero ¿cómo puede salir todo tan mal? O sea, decir, esto es que ni intentándolo sale... Y en esa sí que estás más a dónde me toca, a ver cómo salgo de esta, a ver cómo... ¿Tú eres consciente entonces, cuando está saliendo una obra mal, tú eres consciente de que estás actuando mal, de que está saliendo mal la obra? Sí, o que no están saliendo no por actuar, sino porque no salen las cosas... Yo me acuerdo esta que hicimos de Abre el Ojo en el Filarmónica, justo por la segunda función. Encima era con pandemia y esto todo. Y claro, también era un teatro más pequeñín. Y bueno, es que llegó un momento que yo estaba hablando y además luego yo pensándolo digo, ¿cómo explico yo esto a la gente? Que estoy hablando y pensando de verdad, pero yo de verdad quiero estar en esta tesitura que lo estoy pasando mal porque está saliendo todo mal, el público aquí, o sea, la mirada del público, además en el Filarmónica se ve mucho con los focos al público. Y digo yo, de verdad, fue como una especie de replanteamiento de mi vida, todo mientras yo hablaba. Y digo, es que es como en 2 segundos, era una cosa rarísima. Pero es que además salí con el sombrero a escena, tenía unas tarjetas, no, por este lado, y yo las sacaba así y se las daba. Y con las gafas del sombrero era steampunk y el sombrero quedó completamente al revés. Y cuando hago así y veo que no están las tarjetas, claro, yo me salió dentro del personaje a hacerlo muy exagerado, que no las encontraba, hago así, pum, pum, ping, y le doy la tarjeta y digo, bueno, claro, o sea, luego a ojos del público que nunca vio la función, dice, o sea, no encuentras igual ningún fallo y tal, pero nosotros por dentro esto está saliendo catastrófico. En este sentido, Asier, cuando estabas comentando un poco pues, tus sensaciones y tus emociones
la primera vez que actuaste, me viene a la cabeza también recuerdos del primer descubrimiento que hice cuando me dedicaba a investigar. Y la verdad que es una magia que incluso eriza la piel y es muy bonito, ¿no? Al final hay un dicho que dice también, conéctate con un científico y te conectarás con un niño. Yo creo que también es aplicado a vuestro gremio. Me gustaría preguntarte, ¿cómo sientes tú la conexión con el público? El público, si lo ves que está disfrutando, ¿eso os espolea y os hace disfrutar más de la función? O si veis, por ejemplo, que alguien está bostezando, os saca de vuestro papel. Cuéntame un poco cómo existe esa conexión con el público. Pues a ver, bostezando, hombre, a no sé que lo oigas, generalmente tienes como un montón de focos enchufándote y generalmente no ves nada. O sea, sí que ves personas como o siluetas o tal y sabes que hay, o sea, o por la forma en la que hablas tú ya sabes más o menos si hay 60 personas o depende del sitio que haya, o hay 100 o 200, que eso no es lo habitual en Asturias, pero bueno, si está más lleno el teatro, no, ya va eso por el eco que haga o eso. Pero sí que si se lo está pasando bien, sobre todo, claro, si la obra es cómica, si se lo está pasando bien, ellos se crecen, tú te creces, disfrutas más el personaje o de repente aparecen cosas que nunca habían aparecido y sí que hay problemas a veces que dices tú, aquí se van a reír fijo y de aquí se están riendo sistemáticamente y de repente nadie se ríe. Igual no entendieron la gracia, igual tal, y dices, hostia, ¿qué pasaría? Lo hice mal o tal. Entonces, hay veces que dices tú, no porque no se rían no es que no lo estés haciendo bien o que no les esté gustando, porque a veces tú estás así y haces como en una película o como también como... Pero claro, es traicionero a veces la forma que dices tú, nada, lo estoy haciendo fatal y empiezas a juzgarte tú, a echarte, bueno, mierda, perdón por la expresión así encima y qué va, ¿no? Entonces, bueno, es difícil. Todo eso mientras actúas, además. Quiero decir, estás actuando lo que contabas antes y a la vez estás pensando si lo estás haciendo bien, si no lo estás haciendo bien. Quizás tienes que improvisar también alguna parte, como contabas. Claro, sí. Claro, es que si el público te ayuda de esa forma, tú te creces. Pero claro, si el público no te ayuda, aunque no les guste lo que te digo, tú empiezas a hacerte más pequeñito y bueno, o sin más, o no lo disfrutas, no te sientes dentro del personaje realmente. Pero bueno. Y, por ejemplo, es que a mí la verdad me sorprende muchísimo la capacidad que tenéis para mimetizaros con personajes completamente distintos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es ese proceso de conectar con tu personaje, de estudiar un papel. En tu caso, ¿tienes algún truco, alguna manía, algún consejo que puedas dar, por ejemplo, para personas que quieran empezar en este mundo? Yo, yo personalmente a mí mismo, o sea, yo sé que si me ofrecen un papel, aunque sea el papel de mi vida, aunque me paguen una burrada de dinero, si me dicen, no, pero tienes 2 días. Por ejemplo, nos falla este actor y necesitamos a uno muy parecido a ti, tienes 2 días para estudiar el texto. Digo, no. Yo necesito mínimo una semana porque yo necesito, por ejemplo, me pongo por la mañana, le doy una leída al texto o intento ya, pues eso, ir una frase, luego esa frase y otra, luego las tres y vas un poco así. Y luego nunca te lo vas a saber a la primera. Corto completamente, o sea, pum, y me voy a otra cosa, como si haces ejercicio, como si te pones a leer o a ver una serie o lo que sea. Por la tarde vuelvo y le doy otra pasada. Pero si te obcecas muchísimo en un tema, porque claro, tenemos que sacar el texto al pie de la letra. Sobre todo, por ejemplo, la obra que habíamos movido por aquí por Asturias, la de Siglo de Oro, claro, es que tiene rima, los versos están contados, o sea, tiene que ir todo y ahí improvisar es complicadísimo. Entonces, yo es la manera, hay gente que sí que lo escribe un montón de veces y a la vez de eso, mientras escribe, pues bueno, va la cabeza ahí mientras eso, memorizando. Pero bueno, yo personalmente, yo necesito eso, estudiar un poco, reposo, estudiar y eso. Ir pasando los días. Y te acuestas y te vuelves a levantar y lo vuelves y dices tú, coño, ya se me quedó alguna cosa más. Aprovecho para preguntarte, para también que la gente te conozca, ¿qué tipo de obras haces? O sea, ¿qué tipo de papeles sueles interpretar y cuáles son las que más te gustan? ¿Qué tipo de obras te gusta hacer más? A mí comedia. Comedia. Siempre además si hay algún papel, aunque no sea comedia pura, siempre me toca o el cómico o alguien que tenga que travestirse o siempre alguna cosa así que pueda
dar lugar a esa risa. Y sí que movimos eso, más comedia o más, bueno, de cuentacuentos, que también es lo fácil así, o de algo de ser mitológico, que narres o estas cosas. Pero bueno, tampoco tengo una gran trayectoria. Sí que me gustaría mucho hacer algo dramático, algo trágico, que de verdad, porque hacer de malo mola mucho también. ¿Hay alguna obra en especial que te gustaría interpretar? O sea, como de, me gustaría hacer esta obra. Porque al final, un actor de cine es diferente porque interpretas obras, o sea, interpretas películas nuevas, por lo general, salvo que sean remakes o... Pero al final una obra de teatro sí que puede ser una obra nueva, pero generalmente interpretas obras que ya existen, ¿no? Yo me gusta mucho la de Calígula, que no está muy vista tampoco, sí que está estrenada aquí en España y bueno, ya yo creo que hecha ya por varias compañías, pero bueno, no sé tampoco en el teatro cómo quedaría, pero sí que yo la leí, o sea, me gustó un montón. ¿Cómo es hacer un casting, por ejemplo, para un papel? Quiero decir, para que te elijan, normalmente tienes que gustarle mucho al director, suelen buscar características que a lo mejor tú reúnas. Quiero decir, ¿hay un papel específico para un actor o un actor puede hacer muchos papeles distintos y es un poco el director el que elige? Cuéntanos un poco cómo funcionan esas cosas, porque la verdad que creo que es un tema muy interesante. Suele haber siempre como varios perfiles que los que te mueves, o sea que yo siempre, pues eso, alto, delgado, bueno, en cine sí que se puede falsear más y jugar de otra manera, pero sí que hay muchas veces que eso, ven a una persona específica y dicen, tiene que ser esta. O hay gente que a mí siempre me lo dicen, porque dice, tienes una cara diferente. Y dice, O sea, no es... premian más lo físico que lo artístico al elegir. Que te parezcas más, que encajes más. Sí, sí, la verdad que sí. Sobre todo en Madrid o eso, sí que son eso, pues son siempre como la mítica cara y dices tú, me suena de algo, igual no lo vi en ningún lado, pero es una cara tanto para él como para ella. O sea, es que dices tú, es que es como siempre lo mismo, muy repetitivo. Y luego de repente sale alguien y dices tú, ni es guapo ni es feo. Y dice, o a veces dices tú, te cogieron porque eras el más feo de los que había o eras el más guapo, pero dices tú, pero como decía un profesor, y dice, me cogieron para una que era de Frankenstein. Y yo iba a hacer o sea, el monstruo de Frankenstein. Y cuando llegué tal, dijeron que habían cogido a otro, y me jodió. Dice, pero luego lo pensé y dije, bueno, había otro más feo que yo, dice, por lo menos. Pero sí que es verdad que, hombre, generalmente los de teatro y eso sí que buscan algo más en concreto, algo que tú le puedas dar eso. Pero bueno, yo de cine, la experiencia que tuve fue el primer casting así que hice de cine y yo iba con la cosa, bueno, también yo creo que era como, estaba en segundo y yo iba así como con la cosa, nada, me cogen, me cogen. Pero no sé si por cosa mía o por... Y yo sí que me acuerdo que fui de camisa blanca, pantalón así vaquero, tal, bueno, arregladito. Eh, Además de actor de teatro, también interpretas en la coral de Tineo, ¿no? ¿Cómo te dio por ahí? ¿Cómo decidiste entrar en la coral? Bueno, pues yo estaba más en Tineo y no sé, siempre oí, no fui a ningún concierto ni nada, pero siempre había oído que había un coro en Tineo. Y jolín, yo se lo comenté a una chica, bueno, una mujer que es de Tineo, pero que estaba con la profe mía también de canto de los que vamos a repertorio aquí en Oviedo. Y, y me dijo, no, no, pues van a estar locos, ya verás. Y habló con Paco Valledor. Y fue el primero que ya me escribió, oye, vente para acá, porque claro, siempre, en un pueblo pequeño siempre necesitas gente y sobre todo si son más jóvenes, pues es como que quiere, venga, tráetelo para acá. Y yo me acuerdo si el primer día también digo, oye, muchas gracias. Y dice, no, no, gracias, se nos estás haciendo tú más favor a nosotros que nosotros a ti. Digo, no, hombre, al final es un trabajo de equipo también. Me dio por ahí, yo como todo, no sé de algo y voy y me encuentro con algo que me gusta. O sea, porque no había cantado tampoco en coros y de repente cuando empastas las voces, no solo las de los tenores, bueno, yo soy más barítono, pero como hay pocos tenores, pues los bajos son bajos y los que son barítonos pues tiramos a tenor. Pero cuando empastas y con las contraaltos y con las sopranos y suena tan y luego ves el vídeo y dices, jolín, es que es como, bueno, como una orquesta, como que cada uno interpreta lo suyo y luego, bueno, como una obra de teatro igualmente.
que yo desde la ignorancia, cuando lo veo, pienso que con tanta gente, si uno de todos esos no cantase realmente, si solo abriese la boca, yo pienso que no se notaría desde la ignorancia, pero realmente se notaría. Si, o sea, ¿se notan todas las voces que están cantando en la coral, realmente? Hombre, no. Si te pones a fijarte o tienes mucho oído, porque luego esto va todo como por oído. Esta gente que toca una tecla en el piano y dices tú. Y ya te la. Bueno, ya te saben cuando dices tú, un la, un sol sostenido, no sé, lo que tal. Pero sí que. Sobre todo se notan los fallos. O sea, si alguien va en un tono por encima o tal, el director ya te mira así y ya dice esto me mata, me mata. Se nota sobre todo cuanto más te habitúes a oír o eso, o a cantar o a tocar un instrumento o eso, de repente dices tú, "Ah, ahí me chirrió algo". Pero bueno, generalmente si es un coro grande, porque alguien se esté callado no se oye. Sí que es verdad que si, claro, siendo cuatro, si se callan dos por cuerda, sí que es verdad que oyes como que se cae de un lado, tienes como la sensación de que se perdió, como si se pierde la imagen, que se pierde el sonido, como si estuviera así en estéreo y de repente me falla este lado. ¿Crees que los actores que provienen de ciudades pequeñas parten con alguna desventaja respecto a actores que vivan en una gran ciudad? ¿Ciudades o pueblos? Ciudades, pueblos, haz tú la diferencia. A ver, yo creo que, hombre, los de ciudad sí que tienen mucho más abanico de posibilidades para ver. Lo que pasa es que cuanto más tienes, menos ves también. Entonces, yo creo que los de la ciudad están demasiado acomodados y los de los pueblos, pues, como decía el padre de Agustín, que decía, no sé, una alcaldesa o algo así que hubo, dice todavía los del pueblo, dice, vamos con ventaja o algo así. Dice, vamos. Y es verdad, yo creo que y cualquier persona que sale un poco así de un pueblín así, que tenga así unas mínimas inquietudes, dices tú, "Jolín, esa gente despunta". Aunque no sea, o sea, aunque sea, yo qué sé, de policía, o sea de economista, o sea de... Dices tú, hay gente remarcable en sitios pequeños. Nos contabas, quizá en un poco cierto tono de pesadumbre, que como que sentías lástima por no haber vivido un pasado que quizás te gustaría haber vivido. ¿Puedes explicarnos un poco más eso? Sí, es como un eterno sentimiento de nostalgia hacia... Yo veo fotos antiguas, veo que, sobre todo eso, también o sea, sobre todo lo rural, pero también fotos que veo de Gijón, fotos que ves de Oviedo. Ves muchísima gente, ves muchísima más, como más unión o más... Tampoco había las tecnologías, entonces era todo más casi de mercado, ¿Hablamos de principios del siglo XIX, de siglo XX o un poco más a mediados? Bueno, en general es lo que más tengo, lo más cercano que sí. Yo sí que me da como que pertenezco, pero sí que sí, o incluso también del 19, tipo la ropa también que llevaban. Yo siempre me vi así más como una levita o el sombrero de copa. En un Londres de la Revolución Industrial, por ejemplo, Exactamente, sí te pegaría, yo creo. ese rollo. Pero siempre estoy echando de menos eso, un pasado que luego, pues eso, tampoco había los medicamentos que había, era también de posguerra, pero eran felices, no sé, metían un acordeonista en el salón de casa, se juntaban todos a bailar o echar la partida y eran los momentos, era todo trabajar y de repente era como mucha rutina y luego cuando desfogaban era como tal. Y ahora aquí casi vivimos en una eterna querer salir de viaje, querer salir de fiesta, querer... Es como que no queremos envejecer, siempre queremos... El lado negativo de la tecnología. Exactamente, el lado negativo de la tecnología. En este sentido también me resulta muy curioso esta cosa que estás comentando, más que nada porque yo también tengo un sentimiento de pertenencia como una época pasada. De hecho, tengo una anécdota muy graciosa con mi padre y es que cuando yo era pequeño y ya tenía inquietudes, digamos, científicas, una vez me disgusté un poco y mi padre me preguntó qué me pasaba. Y yo le decía que estaba triste porque quería descubrir cosas, pero pensaba que ya estaba todo inventado. Yo quería ser científico y decía, es que claro, llego ahora, ya están todos los medicamentos inventados, ya se sabe todas las enfermedades. Claro, de aquella era un niño, era muy ingenuo todavía, ¿no? Pero sí que es cierto que
a veces tenemos como la sensación de que toda época anterior fue mejor. Sí. Y eso hasta cierto punto puede ser correcto, pero también es cierto que el avance de las nuevas tecnologías, por ejemplo, que comentabas, ¿no? El desarrollo de nuevos fármacos, hace que las personas también puedan vivir más años, vivir mejor, y también da la oportunidad a crear pues, nuevas oportunidades. Hay también oportunidades de innovación en las empresas, en cualquier sitio, ¿no? Entonces, al final la tecnología, digamos que tiene, pues, como comentamos, ¿no? Una cara un poco gris, que sería como que se está perdiendo la conectividad entre las personas, aunque pueda parecer un poco contradictorio, o sea, se está perdiendo ese trato personal, pero también es verdad que, por ejemplo, en plena pandemia permitió estar conectadas a personas que estaban en puntos completamente separados del mundo, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay cosas buenas y no tan buenas, ¿no? Pero sí, sí. Pero sí, es lo que tú comentas, que es la sensación esa de decir, nunca voy a ser esa persona que se estudia en los libros, o esta que dices tú, pues inventó esto, o fue un tal. Y hay gente que ganó premios por Nobels o tal, o sea, después de muerto, que ni siquiera lo vieron, que igual tuvieron una vida. Escritores de teatro que los reconocieron después de pasar su vida en la cárcel escribiendo, que era donde tal, y cuando se murieron, pues dices, uy, esto es una obra maestra, y dices tú, pero qué vida tuvo. Pero sí es verdad que siempre pensamos que lo de antes era mejor o era más fácil llegar, y ahora, bueno, no sé. Pasa que seguramente si hubieses vivido antes, tampoco tendrías esa sensación de que estás viviendo eso. Quizás sentirías nostalgia falsa hacia el pasado. Sí. Yo creo que probablemente no disfrutarías igual lo que estabas viviendo porque sentirías que al final es el presente. Claro. Como quizás dentro de 100 años sientan nostalgia hacia esta época los que seguramente vivan. Porque ahora yo creo que todavía tenemos un poco de humanidad todavía, pero de aquí a unos años yo creo que sí que se perderá bastante. Bueno, sobre todo también depende un poco de la utilización de la IA, de la inteligencia artificial. Puede ser bueno, ya está siendo la gran revolución. La gran revolución. Sí, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que utilizarla de una manera controlada. Pienso que el problema es el uso que se le da más que la tecnología en sí. O sea, sí, yo que vi que ahora ya hace writings de inglés también, la IA. O sea, que tú le dices, de este tema, con estos tópicos y tal, boom, un writing. Y lo hace alguien después y otro diferente. Claro, yo si tuviera algo de eso, yo lo piensas desde antes, nosotros teníamos el rincón del vago. Que nos crecimos con eso vagueando. Pero claro, de repente ahora tienes esto y dices tú, pero vale, a mí me salvaría el culo en ese momento, pero claro, luego yo igual mentalmente no crecería, porque yo no sé, es que claro, hasta que no tenga un hijo o una hija, no voy a saber cómo está el panorama en el mundo joven con esto todo. hilando un poco con lo que comentábamos antes de que empezaste tu vocación por el teatro con unos vídeos que hacías en la cuadra concretamente, al final resultaste que fuiste ganadero, ¿no? En la explotación familiar. Sí, Cuéntanos un poco cómo te decidiste a continuar un poco con la ganadería. Bueno, pues empezamos ese vídeo en plan coña, de aquella de que era, no, si no estudias te vas a quedar con las vacas. Y era, bueno, estas cosas así que siempre. Pero no, o sea, mucho orgullo de estar en Tineo y a mucho orgullo de estar con las vacas. O sea, yo sí que me fui, acabé la carrera y dije, me agobiaba Gijón, me agobiaba un poco la ciudad y necesito libertad. Y entonces pues dije, voy a Londres a buscar aventura. Bueno, fui a un curso de 2 semanas ahí, también sobre Lorca, en el Cervantes Theatre, que ahora cerró hace nada las puertas. Y nada, fui a aventura y entré a un bar a comer y me dijeron, ¿no buscarás trabajo? Y dije, pues sí. ¿Allí en Londres? Allí en Londres, tal cual. Y que es majete así y tal, y risueño. Y dije, bueno, pues venía un poco hacia la aventura y era un burrito porque se llamaba tortilla. Yo pensé que en mi incoherencia, o sea, en mi insensatez, pensé que iba a haber una tortilla de patatas. Pero eran tortillas de las de los burritos de tal. Tortillas de trigo. Exactamente. Y entonces me dijeron, nada, tal, te hacemos el descuento de no sé qué, tal. Me salió por 5 y algo libras. Siéntate ahí, en una mesa alta, y dice, voy a bajar o sea, voy a buscarte a la manager.
Y claro, me decía la gente, dice, pero no te pusiste nervioso, tío, es que no me dio tiempo. Yo estaba así con mi burrito, mi silla así alta, en plan banqueta tal, y bajar a una lituana y, ala, entrevista en inglés, tío, ala, alegría. Y ala, rellenar papeles y pum, y a trabajar. ¿Era era un restaurante normal o era de tortillas? Era, bueno, sí, de burritos y de quesadillas, sí, era mexicano, vaya, era como... ¿Y qué tipo de entrevista te hicieron? En un Bueno, mexicano. sobre todo bueno, lo mítico de teamwork, bueno, eso, si puedes trabajar en equipos y cuáles son cómo te definirías, un poco así. Luego si tienes, yo qué sé, si tenías psoriasis, si tenías pues alguna enfermedad así que pudieras. ¿Te manejabas con el inglés de aquella o...? Sí, ¿no? Ya estuviera con un nativo ya año y medio, yo creo que había estado más o menos. Y estábamos mucho sobre todo de conversación. No tenía título ni nada, pero sí que era todo de conversar. Y la verdad que me ayudó porque si no hubiera estado pez así completamente. Digamos que también a lo mejor el hecho de ser actor y estar acostumbrado pues un poco a estar expuesto te ayudó un poco en esa entrevista, ¿no? Sí, 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 la verdad que no, me sentí cómodo. Hombre, si no entiendes alguna cosa, yo qué sé, por ejemplo, diarrea, sí que entendías que era si sufres alguna vez de diarrea. Digo, no, a ver, tampoco, si comí algo malo, bueno, puede ser, pero algunas que me tenía que buscar porque eran, bueno, cosas que estudiarías tú, imagino, que de repente quieres pasarlo a español, de inglés a español y dices, hostia, de español a inglés. Y... Pero eso, volviendo otra vez a eso, yo fui en plan a la aventura a Londres, me pilló la pandemia, a los 6 meses de reloj de haber empezado a trabajar, me volví en una odisea para llegar a Tineo y nada, y luego fue cuando enganché, y claro, me empezó a gustar mucho más la ganadería porque, hombre, ahora sí que hay momentos que te agobia, hay momentos que, bueno, como todos los trabajos también, o que una vaca te pise un charco, te llene de todo eso tal y, bueno, te enfadas. Pero bueno, en aquel entonces que era en plan todo el mundo con mascarilla, todo el confinamiento, todo eso, y decir, jolín, estoy aquí, ni mascarilla ni nada, no cogía el coche, pero cogía el tractor, ibas a por rollos, volvías, todo naturaleza, es que fue como... Y venía de Londres, que era todo gris, era todo edificios, todo... Y esa rutina tan de estar allí, y claro, volver aquí fue como... uf, era como un chill out ahí en... Que además del trabajo en sí, que bueno, es un trabajo duro, fue más el entorno también de estar allí en el pueblo tranquilamente, Y la familia y todo, y... Fue casi por inercia entonces, como empezaste con la ganadería, ¿no? Estabas en casa y ayudabas y... Pues, adelante. Y luego empezamos con la compañía, una compañía en la que ahora no estoy, pero que empezábamos a ensayar también, pues por lo que, volviendo al tema de tecnologías, sin las tecnologías no hubiéramos, era por Google Duo de aquella, y, y nada, y todos ahí reiteradamente ahí a pasar texto, y luego el día que ya nos vimos con las fases de desescalada, pues es que era llegar y montar, o sea, era muy, muy rápido. Y entonces, bueno, pues ya empezamos. De hecho, la primera función fue cierre perimetral en Gijón, que justo cerraron el fin de antes y... Bueno, así fue todo. Fue complicado, ¿eh? Sí. Por ejemplo, ahora que ya tienes, digamos, una perspectiva internacional y regresaste a casa y estás ya también enfocado en tu trabajo como ganadero, ¿qué medidas crees que se pueden implementar, sobre todo ya de cara a los jóvenes ganaderos, o bien para que puedan mantenerse en zonas rurales, o bien para que puedan regresar, por ejemplo, desde una gran ciudad, a zonas rurales? ¿Qué medidas crees que harían falta? ¿Eso para los ganaderos o para la gente en general? No, para los ganaderos y sobre todo poniendo el foco también en ganaderos de tu perfil, ¿no? De gente joven. Porque al final la ganadería suele estar relacionada sobre todo a personas, digamos, ya un poco más de mediana edad, sí. Aunque sí que es cierto que ahora está, por ejemplo, en Tineo está habiendo un repunte de jóvenes ganaderos como es tu caso, pero ¿crees que desde los gobiernos se podría implementar algún tipo de ayuda o alguna mejora para que la gente joven regrese o se mantenga en estas zonas rurales y se quiera dedicar a la ganadería como a cualquier otro trabajo? Pero es complicado porque también, como las grandes reflexiones de la vida, me las cuenta Lucas Santiago, el padre de Agustín, siempre. O sea, es verdad que el problema de los jóvenes y todo es mental. Porque si
aunque tengas fibra óptica y aunque tengas todo en casa y dices, tengo lo mismo que hago en la ciudad, lo tengo en casa. Y si quiero ir al bar o a eso, tomarme una caña o comer un pincho, tengo bares y tal. Pero es mental. Y con lo de la ganadería, por ejemplo, en Suiza o en Alemania, tú tener una ganadería es, hostia, tengo un estatus, tengo tal, la gente es como para juntarse y todo, y dices tú, no. Y familia numerosa y bueno, cosas así. Pero aquí es en plan, no, vacas huele mal, o, bueno, vacas, cabras, ovejas, la ganadería que tengas. Pero claro, es muy difícil vencer esa parte y sobre todo si no tienes familia de atrás que tenga, si tú no te criaste, no viviste eso, no hay un joven que diga, pues venga, me hago ganadero, me doy de alta y me construyo una granja, porque ahora mismo tú si te incorporas tienes hasta los 40 años para incorporarte como joven agricultor. Entonces, hasta el año pasado daban 50.000 euros y ya te daban los 50.000 euros sin presentar factura de decir, pues hago un tendejón o compro un tractor. No, ya era en plan, toma, para ti, o sea, quédate 5 años, no puedes tener otro, o sea, dado de alta en ninguna otra cosa. Y ahora sí que lo subieron a 100.000 euros. No sé si lo aumentaron 10 años todavía, no sé, no estoy muy familiarizado con ello, porque bueno, cambió ahora reciente este año, pero ya es en plan que Europa ya no puede hacer más, en plan, os lo damos, pero bueno, tendrá sus requisitos y sus condiciones, pero no sé. ¿Tú crees entonces o percibes que la sociedad tiene una connotación negativa hacia el sector primario? Sí, yo creo que sí. ¿Y en qué lo notas? Es que, no sé, es la sensación. Al final es el sustento, ¿no?, que tenemos del alimento realmente. Es desde donde parte todo. Bueno, por eso se llaman las Y sobre todo también en nuestra región, yo creo que el sector primario es un sector tractor, es un sector muy importante para la economía asturiana. Y sí que es cierto que, bueno, todos sabemos que al final cuando somos niños, los jóvenes siempre pueden tener esa falta, digamos, de madurez y siempre pueden hacer tipo de comentarios, pero yo creo que la sociedad... Tienes gafas, 4 ojos. Exactamente, pero yo creo que la sociedad está cambiando y le está dando el valor que se merece al sector primario, ¿eh? Porque, en mi opinión, yo creo que es uno de los sectores más importantes, sobre todo en nuestra región, pero ya te hablo también a nivel nacional, internacional, incluso mundial. Es el sustento, el alimento, realmente. De hecho, también te quería preguntar un poco, a ver qué percepción tienes tú, pero yo estoy notando también, por ejemplo, en Colinas de Abajo, que es el pueblo de mis abuelos, que está muy cerca de Veiga, pues estoy notando como que, a pesar de que hay un despoblamiento en el sentido de que es un pueblo muy envejecido y al final cuando van faltando pues las personas, hay muchas casas que quedan en venta, quedan vacías, está habiendo un repoblamiento, hay muchas personas ahora de Madrid o de grandes ciudades que están invirtiendo en el pueblo para venir, ¿no? Muchos nómadas digitales. Entonces, bueno, creo que está también cambiando un poco el concepto a raíz del COVID, no sé qué opináis vosotros, pero creo que la gente ya está cambiando un poco el concepto de la gran ciudad y está retornando al pueblo, ¿no? Y le está dando el valor que se merece al entorno rural. Lo hablaba el otro día con una chica que decía ella, que también se dedica a esto de venta de casas, y decía ella, es que la gente lo mira para turismo en verano siempre, o sea, casas o segunda vivienda solo en verano. Dice, pero es que yo creo que tenemos tenemos en potencia casas de decir, me voy un fin de semana a una casa en pleno invierno, frío, calentín, si pones unas buenas cristaleras para un corredor o yo qué sé, peluses o cosas así que puedas ver las estrellas o la luna, dices tú, es que esto es el paraíso. O sea, a mí me gusta más en invierno siempre en los pueblos que en verano y todavía respiras mejor el aire y está sin explotar. Y mira, por ejemplo, en Colinas lo que hicieron también del albergue, todo. José Boto, claro, sí. Desde aquí un saludo para José. Departamento de los hospitales, puede ser algo así. No está promocionado, ¿eh? No. De momento. No es publicidad. Y bueno, de cara al futuro, Asier, ¿tienes algún proyecto en mente? Tú que eres así muy de mucha iniciativa, tocas el acordeón también, la coral. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Yo tengo ahora, más por cosa mía, por decir, quiero tener una sesión fotográfica. Hay un fotógrafo que se llama Muel de Dios, que
Bueno, es el que pone ahora los carteles a la ópera de Oviedo, o sea, los montajes de la ópera, le saca fotos a los premiados desde el año pasado, yo creo, a los premiados de Princesa de Asturias. Y bueno, es bastante conocido. Y quiero hacer una sesión con él de Abraham Lincoln, porque siempre fue una figura que me gustó, tanto físicamente como a nivel de... El sombrero y... Sí, bueno, de hecho tiene una sin sombrero, tiene una también encima de una mesa, el sombrero, pero eso, envejecido, la barba, así casi parece hasta un poco primate, un poco... Pero bueno, ya conseguimos más o menos lo que es el traje, la pajarita antigua de eso. O sea, dijo, ya me habló una chica que maquilla y que dice, no, te pone ya la barba, te pone, o sea, yo solo fui como a comentar un poco así de idea y va a quedar, pues, dijo, "Oye, estoy con esta sesión, dice, hay que llevarlo a la barbería luego a qué tal, y entonces necesitamos una silla, ¿no? Bueno, ¿Y dónde tienes pensado hacer la sesión? eso en Gijón, tiene un estudio él allí. Ah, en un estudio, no es al aire libre ni nada, es en un estudio, ¿no? Eso es, sí. Y queríamos probar también, porque me habló él de, no sé cómo se llamaba, no son daguerrotipos, no sé si son ferrotipos, puede ser. Daguerrotipos era lo de Daguerre, el que inventó, bueno, que la fotografía se inventó igual antes, pero en el 1839, pero esto se llama como ferrotipos, y entonces es como el rollo en un cristal, que aparece, no sé cómo juntan, bueno, con líquidos y eso, colidón húmedo, no sé cómo es, colodium, no sé cómo es un... Bueno, que necesitan como no sé cuántos aparatos y no sé cuántas cosas, entonces está a ver si mete a otras dos personas también con esto en el mismo día para que nos salga todo eso más rentable y luego nos da 10 de esas, pero vamos, como en cristal que luego pones que es como la foto antigua, el proceso así más antiguo, todo volviendo otra vez a lo mío de antes. Te preguntaba lo de si era al aire libre porque sí que te disfrazaste de Joker, muy parecido al Joker. Bueno, al Joker de la última película de Joaquín Phoenix, no al Joker original. Peliculón, por cierto. Muy buena. A nivel de la psicología, sobre todo, de la mente y de la cabeza. Muy buena película. No sé la segunda, volviendo a las segundas partes, no la vi todavía. Y nada, te preguntaba por eso, porque sí que tienes un reportaje fotográfico que contrasta un poco el Joker en la ganadería, allí en Vega de Rey. La verdad que siempre llama mucho la atención, porque tú pones a ese payaso con el pelo verde y de rojo, y es que en cualquier sitio, sobre todo lo rural, canta el chiripú y mola. De hecho, Miguel Sierra, el cocinero que se dedica mucho al mundo del maíz y eso, Mejor cocinero del año 2001, si no me equivoco. hizo los postres de los Reyes también. Un saludo a Miguel desde aquí. Exactamente. Y viva el maíz. Tiene una asociación que se llama Taruku y entonces está siempre haciendo cosas bueno, así, pues muy contemporáneas sobre el maíz. Entonces me dijo, ¿por qué? Dice, no ponemos al Joker en un maizal, con lo que sea. Y yo, oye, pues mira, ir con una focina, con una hoz, cortando maíces a diestro y siniestro, o sea, Fue idea de Miguel, no lo sabía. Fue idea... No, quiero decir, lo del maizal todavía no está hecho, pero él quiere hacer ahora más adelante algo y dijo, yo te lanzo la idea. Y dice, porque yo sí lo había comentado con él, digo, y hacer algo con el maíz, por ejemplo, en un maizal, en medio del prado, yo qué sé, varias hectáreas de prado y en el medio que cojas con el dron una vista y haya un cuadrado que estén cortados los maíces y de primeras yo le había dicho, pues yo qué sé, un rollo danza contemporánea, también camisa blanca así larga, muy rollo así todo. Y yo, hostia, pero el Joker bailando ahí o cortando maíces sin más. O sea, es una imagen que dices tú, ¿qué? Me recuerda al videoclip, tienes que verlo, de una canción de Pink Floyd que se llama Learning to Fly. Te recomiendo que veas el videoclip por lo que me estás contando. Vale. Bueno, en serio, cuando ya vamos terminando el programa, siempre le decimos a los invitados que tienen que nominar al próximo invitado. Así que nada, ¿pensaste en alguien que pueda venir a nuestro programa? Pues yo creo que Lucas Santiago, porque ya lo mencioné antes y vamos, como no vino todavía, pues... ¿Qué crees que puede aportar Lucas en el programa? Hombre, Lucas puede aportar, yo creo que más que nadie, con todo lo que era el periódico y sabe del mundo,
Pero no, tiene mucha visión, muy parecido a mí y a vosotros también. O sea, es un buen personaje para estas charlas. Pues nada, Pues nada, desde aquí un saludo a Lucas y nada. habrá que contactarle a ver si quiere venir. Efectivamente, tendremos que contactarle. Bueno, pues muchas gracias, Asier. Ha sido un placer para nosotros tenerte aquí. Espero que te lo hayas pasado bien. Nosotros, desde luego, disfrutamos muchísimo. Podríamos estar, porque en realidad Asier tiene que irse, si no podríamos estar aquí hablando Horas y horas, incluso días, me atrevería a decir. O días. Así que nada, encantados de que hayas venido y nada, a ver si vienes otra vez. Muy bien. Sí, sin problema. Y bueno, ahora vamos a hacer lo que nosotros llamamos la hipótesis perfecta, que son unas reflexiones finales acerca de la charla que tuvimos con nuestro invitado de hoy, en este caso Asier Colado, actor y ganadero o ganadero y actor, como él prefiera. Y yo creo que las conclusiones que podemos sacar de la charla de hoy, creo que las administraciones deben de prestar más ayuda al sector primario, que también creo que tiene que dejar de haber una connotación negativa por parte de cierta parte de la sociedad hacia los ganaderos y hacia la ganadería. Y también es importante que ayudemos y apoyemos a los jóvenes que quieren perseguir su sueño, sea en un pueblo de 10 habitantes o sea en una gran ciudad, porque al final es el lugar donde quieren estar. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Ha sido un verdadero placer compartir todo este tiempo con nuestro invitado y con todos vosotros. Si os ha gustado el contenido, no olvidéis suscribiros al canal y darle like al vídeo, dejarnos en comentarios tanto si os ha gustado como si no os ha gustado el vídeo, y si tenéis alguna sugerencia para próximos programas, no dudéis en dejárnosla. No olvidéis también seguirnos en nuestras redes sociales, que dejaremos en la descripción del vídeo o en la descripción del audio si nos escucháis desde cualquier plataforma de podcast. Nos vemos la próxima semana con más contenido. Somos Agustín e Isaac y esto fue La Hipótesis Perfecta. Hasta la próxima.